Timbatrida, uc, elato, zaprodoso, que quiere decir ni a la patria, ni a los ideales o a mis tradiciones voy a entregar. En la época de guerra, en las zonas de las ciudades estaba todo racionado, ¿no? Como decir, un ticket o un cupón para buscar un poco de pan, para buscar un poco de comida. Mi bisabuelo Costa escondió una familia de judíos, los escondió abajo de las chalas que tenían ahí. Bienvenido, Nico, a Grecia a la Carta. Gracias, Mariana. Muchas gracias por invitarme y muy orgulloso de que me hayan invitado para participar en este OJI y estar acá con ustedes. Realmente muy agradecido. No, por favor, a vos por acompañarnos y por pintarnos un poco este cuadro, llevando a lo real, ¿no? Llevando a la gente de carne y hueso, las historias de todo esto que ya estuvimos hablando en este programa. Contame un poco, Nico, de dónde es tu familia y de qué manera te llegan a vos estas historias. Claro, bueno, mi familia es de un pueblo ribereño en la provincia de Tesalia que se llama Homolion. Homolio está cerca en el valle de Tembi, entre las dos montañas que son Olimpos y Quísabo. Ahí es un valle hermoso, bueno, lógicamente, viste, para uno que lo vio y le encanta, bueno, le encanta un poco todas las historias también que mi padre, mi abuela, mis tíos, todos, porque bueno, los tíos son, no contaros, son un montón. Entre ellos, viste, está, bueno, mi tío Antonio que me ayudó, le mando un beso enorme, que me ayudó muchísimo a refrescar ciertas historias que contaba mi papá, él, Basilio Triandafilo, Taki Triandafilo, bueno, todos son parientes, o sea que imagínate que es numerosa la familia. Y entonces, bueno, yo me entusiasmaban las historias cuando me las contaban y las guardé, ¿no? Las atesoré un poco y básicamente hay muchas anécdotas, viste, para contar. ¿Cómo te las contaban, Nico? ¿Te las contaban con dolor? ¿Te las contaban con alegría? ¿Cómo te llegaba a vos? Claro, en realidad ellos la contaban como anécdotas heroicas, anécdotas de pronto de vida, porque en realidad yo pienso que hay una frase en griego que se llama ethniko pneumatos tonelinon. Ahí se están viendo las casas esa es la casa de mi bisabuelo de Costa, en el pueblo. Y también se ve la casa de mi abuelo Nico, que él estaba en la Argentina. Y ese es mi bisabuelo, Costa. Ethnico Pneumatos Tonelino, que significa el espíritu nacional griego. Y como ven ahí, esa es una parte cuando iban a la guerra los soldados. Y entonces iban contentos, como decían mis antecesores, ¿no? Que excelente la audición de hoy, el programa de hoy que tuvieron, porque la verdad buenísimo. Y en realidad, vos imaginate que hay una frase que, como decía Miguel, creo que se llama el muchacho de que estaba en Londres, ¿no? Mike y Mijail, sí. Y la profesora Elena. Mirá, hay una frase muy temperamental griega, que yo pienso que para englobar un poco todo, que se llama Timbatrida, uc, elato, zaprodoso, que quiere decir, ese es un juramento de los antiguos atenienses en la zona de Temístocle junto con Leonidas, que ellos querían la Grecia unificada, que dice, ni a la patria, ni a los ideales o a mis tradiciones voy a entregar o defraudar o, bueno, o traicionar en realidad, ¿no? Wow, bueno, contame alguna Mirá, anécdota hay que se te historias un venga a la montón. mente sobre Mi esto que pasó, abuela ¿no? Elena, bárbaro, mi abuela Elena, por ejemplo, para darte una idea, para empezar, cuando inició la guerra, era de madrugada, según me contó mi abuela, empezaron a tocar las campanas del pueblo, cuando empezó la guerra, digamos, ¿no? Cuando ya se
bueno, la primera noticia de que empezó la guerra, empezaron a tocar las campanas a la mañana, de madrugada bien temprano, y mi abuela me contaba que, bueno, ahí entraban, el 28 de octubre entraban en guerra los griegos. Entonces, básicamente, esas campanas del pueblo tenían un significado, obviamente, un simbolismo importante, porque, bueno, lógicamente, siempre que había alguna emergencia, alguna catástrofe o alguna cosa, siempre se tocaban las campanas del pueblo, y eso conglomeraba a la gente en la plaza del pueblo para poder enterarse de qué estaba pasando, ¿no? Entonces mi abuela me contaba todo eso, y mi papá también me contaba varias historias. Por ejemplo, cuando se dinamitó el tren en el año, eso fue en el año 41, pero cuando se dinamitó el tren, se dinamitó adentro de Tembi, entre dos montañas, estaba el río Piñós, y de un lado estaba el tren y del otro lado estaba el camino. Bueno, de tan fuerte que fue la explosión, todas las municiones pasaban del otro lado del río hacia el camino, digamos. Entonces se encontraban municiones por todos lados. Ese era el tren que volaron ahí. Después se hizo un monumento por los héroes del tren, que, bueno, murieron griegos ahí, los héroes del tren. Y bueno, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, la anécdota que si la gente pasaba hambre o no, por ejemplo. Vos imaginate que en esa época de guerra, en las zonas de las ciudades estaba todo racionado, ¿no? Como decir, un ticket o un cupón para buscar un poco de pan, para buscar un poco de comida, y estaba todo racionalizado. Y de las ciudades bajaban a los pueblos, porque en los pueblos siempre había algo para comer. Entonces, ¿qué pasa? Que iban y pedían un poco de pan, un poco de queso, y la gente del pueblo, digamos, tenía algo y lo brindaba. Lo brindaba de pronto a la gente que tenía esa necesidad, porque mirá que Larisa, que es la ciudad más cercana, está a 38 kilómetros del pueblo, así que de ahí venían caminando como para ver si buscaban un pedacito de pan. Mi papá, por ejemplo, me contaba que vino un fotógrafo una vez y agarró y le decía, yo te saco una foto si me das un poco de pan. Entonces mi papá, por la foto, viste, una foto en esa época, 1940, claro, imagínate, ¿no? Entonces agarró y fue adentro a agarrar un pedazo de pan que todavía no estaba cocido, o sea, el pan era harina. Y entonces le trajo un pedazo de pan ahí semicrudo, y el fotógrafo se lo comió. Bueno, esa anécdota también me contaba mi tío Antonio, que le mando un beso enorme, que me ayudó mucho a refrescar la memoria. Así que me contaba también que había familias bien, o sea, no eran familias. Ahí se está viendo a mi abuela, mi abuelo ahí en esa foto estaba en Argentina en ese momento, y dice mi papá. Mi papá tenía, cuando empezó la guerra del 40, tenía 9 años. Mi tío Antonio tenía 8. Mi tío Atanasio, que está más atrás, tenía creo que 11, 12 años, y ahí está mi abuela, ¿no? Mi abuela Elena, que me contaba de las campanas del pueblo. Y ahí es donde fueron a conmemorar. Ahí está mi papá, el segundo a la izquierda, y ahí se ve a Basilio Trandafilo y a Costa Trandafilo, que es el hermano de Angélica Carayán, Angélica Trandafilo, en realidad, Carayanes. Pues en el pueblo había dos Trandafilo. Uno era Atanasio Trandafilo, que era el abuelo de las mellizas de Amalia Dafne, de mi tío, la madre de mi tío, el padre de mi tío Basilio, de Taqui. Basilio, claro. Basilio, claro. Y del otro lado estaba Atanasio Trandafilo, que no eran familiares, pero era de mi tía Angélica, de Angélica Trandafilo, como es la madre de Robert, Héctor y Juan, que pronto... Estuvo por acá contándonos sus historias también un poquito. Claro, sí, sí. Entonces, viste, estaban en el mismo pueblo. Y entonces, bueno, me contaba ahí mi tío Antonio, que de pronto, en un momento, había 3 molinos en el pueblo. En uno de los molinos, a la mujer del molinero la mataron unos italianos. Entonces salieron corriendo porque el pueblo se armó mal porque habían matado a una mujer del pueblo. Y entonces entre uno de ellos estaba Atanasio Trandafilo, que era el padre de Basilio, ¿no? El abuelo de Amalia Dafne. Y en eso, cuando uno de los italianos que estaban escondidos en
estaban escondidos en la iglesia del pueblo, saca la cabeza para ver si había moros en la costa y ahí el abuelo le pegó con el fusil que tenía y quedó noqueado ahí el italiano. Después lo corrieron, al abuelo lo agarraron, lo metieron preso y después salió después de un tiempo. Pero bueno, esas historias de rebelarse en ese momento del pueblo ante esas situaciones, ¿no? Que son bastante bravas. Mi bisabuelo Costa, que sería el abuelo de Basilio, el abuelo de mi papá, de Antonio, de todos, de Taqui, escondió una familia de judíos, los escondió abajo de las chalas que tenían ahí, y entonces respiraban como si fueran pajitas, digamos, de bambú, y de ahí respiraban para poder vivir, digamos, abajo de toda esa chala, porque los alemanes venían y los italianos y revisaban toda la chala a ver que no haya ningún oculto. Y cuando, Claro. por ejemplo, claro, cuando por ejemplo agarraban y patrullaban, digamos, los italianos o digamos, los alemanes, muchos se iban arriba a un lugar en la montaña donde tenían las chivas mi tío Taqui y mi tío Basilio Kiriaco, que tenían las chivas ahí, entonces muchos se trataban de ocultar ahí arriba. Y mi abuela con los chicos, con mi papá, mis tíos y los hijos del maestro, había como un bosquecito de moras, entonces iban a ocultarse ahí abajo para escapar un poco, que no pasara la patrulla o qué sé yo. Y de noche, cuando pasaban los carros de los italianos con municiones, estaban los salteadores, que eran los de la resistencia, y sacaban un par de municiones de abajo de los carros sin que los italianos se dieran cuenta. Bueno, ese es un tema, ¿no?, que tenían por la necesidad también, ¿no? Porque Claro, claro. Pero aparte de momentos muy, muy duros, muy crudos, ¿no? De hambre, de muerte, en donde todo sí, era tan, tan común, tan de día a sí, día. Que sí, venga una sí, persona, como decías vos, un fotógrafo, alguien que decís, bueno, una familia que estaba bien, pero estaban muertos de hambre. Y por ahí se sí, iban con las chivas arriba de la montaña para preservar un poco el alimento también. Entonces, claro. bueno, Y tenían, nos sirvió tu testimonio bueno, para llevar un poco a la realidad, al día a día, lo que fue el Oji, lo que fue la guerra y lo que fue sobrevivirla, ¿no? sí, sí, no, fue tremendo porque en realidad lo bueno que tenía el pueblo, por ejemplo, era que tenía algunas gallinas, algunas hortalizas, algunas cosas que podrían obviamente salvarlos en esta situación difícil. La gente de la ciudad la pasó mal, realmente mal. Claramente la pasaron mal. Nico, yo te tengo que agradecer tu participación en este programa inmensamente, inmensamente, agradecerte a vos que nos cuentes un poco tu historia, cómo te formaste, ¿no? Porque estas cosas a uno lo modelan de alguna manera. No, Así que eh, muchísimas, muchísimas gracias, Nico. no, el agradecido soy yo, Mariana. Muchas gracias al programa, a ustedes, por brindarme esta posibilidad y realmente muy orgulloso de estar hablando todas estas cosas. Muchas gracias.